Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a seguir con nuestro viaje por el siglo XX. En el anterior vídeo vimos el gobierno provisional. Ahora vamos a ir desde las primeras elecciones, cuando ya se forma el primer gobierno, con todas las de la ley, su constitución y demás, hasta las siguientes elecciones, en las que ganará los partidos republicanos de derecha, o la CEDA, mejor dicho, ¿vale? La CEDA de Gil Robles. Comenzamos. La República, esta primera etapa de la República tiene mucha enjundia, mucho reforma, mucho berenjenal, entonces vamos a ir despacio. En primer lugar tenemos que mencionar algo que no he mencionado en los vídeos anteriores, y es que todas estas reformas que vamos a ver en esta etapa, ¿vale?, ya estaban medio establecidas, medio configuradas, ¿vale?, en agosto de 1930 con el Pacto de San Sebastián, ¿vale?, en el que los movimientos republicanos, ya sabéis que hay muchos, radical, no radical, se ponen de acuerdo en las reformas que eran necesarias para España, ¿vale?, siempre y cuando pues, se estableciera el gobierno republicano. Claro, la república era inamovible, vamos, tenía que suceder, ¿vale? Entonces, tenemos 1931, comienzo de la república, con esas nuevas elecciones, como ya vimos en el vídeo anterior. En estas nuevas elecciones destacan dos partidos: el Partido Socialista con 114 escaños y el Partido Republicano Radical con 89 diputados. Vale. Este primer momento de la República es un momento de mucho auge, mucho optimismo, ¿vale? Esa clase política nueva que va a entrar en el poder, ¿vale? Son gente muy intelectual, pero sin experiencia política, ¿vale? Estaba todo como muy nuevo. Estábamos todos así como muy alterados, muy animados, muy impulsados, ¿vale? Pero ese impulso, ¿vale?, no quiere decir que la sociedad esté a favor de la república. Es decir, una cosa es que no quieras la monarquía y otra cosa es que estés de acuerdo con esa república. No es lo mismo. Puede darse el caso de que seas republicano y por eso no quieres la monarquía, pero no tiene por qué ser así. De hecho, no era así, ¿vale? La sociedad en este momento no estaba republicanizada, simplemente no quería lo que había, punto. En cuanto a la presencia de esas fuerzas políticas antisistemas y comunistas, monárquicos, tradicionalistas, ¿vale?, pues la presencia era insignificante, ¿vale?, eran mayormente republicanos. La sesión de apertura de las Cortes empezó, bueno, desde el 14 de julio, ¿vale?, se abrieron las Cortes hasta 9 de octubre del 33, ¿vale?, ese será el periodo que durarán las Cortes. En este primer momento en el que ya hay gobierno formado, pues se refrendan todos los decretos, todas las reformas que, bueno, decretos, ¿vale?, lo que vimos en el vídeo anterior eran decretos, pues en este momento que ya tenemos un gobierno con todas las de la ley, nunca mejor dicho, ¿vale?, van a refrendar todo lo hecho anteriormente, ¿vale?, del gobierno provisional. Y además, pues harán toda esta serie de reformas que vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Entonces, pero primero pues es legalizar, como ya dije en el vídeo anterior, la cuestión, el momento en el que estamos, ¿vale? Entonces lo primero, antes que nada, es hacer la Constitución. Entonces, pues si estáis preparando la asignatura y necesitáis saber las características principales de esta nueva Constitución, ¿vale?, que será aprobada el 9 de diciembre, tenemos una Constitución de 9 títulos y 124 artículos, ¿vale?, y sus características son: soberanía popular, ¿vale?, no se usa el término nación, sino pueblo, ¿vale? Sabéis que durante todo el siglo XIX, por cierto, si queréis saber más del siglo XIX, ya sabéis que tenéis mi curso de Udemy, tenéis abajo en la descripción el enlace al curso, ¿vale? En ese siglo XIX, el término nación implicaba una serie de personas con una determinada renta, ¿vale? Entonces ahora se va a cambiar el término de nación por el de pueblo, ¿vale? Hay una amplia declaración de derechos. El Estado es, bueno, se trata de un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Por lo tanto, el Estatuto de Cataluña, que lo teníamos ahí pendiente, pues se puede llevar a cabo, y el del País Vasco, ¿vale?
Se establece la separación de la Iglesia y el Estado, ¿vale? No hay religión oficial, a diferencia del siglo XIX, pues ahora ya no hay religión oficial. En cuanto a órganos constitucionales tenemos cortes unicamerales, ¿vale? Volvemos a las cortes unicamerales, que tiene el poder legislativo, sufragio universal, ¿vale? Hasta este momento era siempre censitario, ¿vale? Incluso Cánovas no era partidario, Cánovas del Castillo, siglo XIX, ¿vale? No era partidario del sufragio universal, ¿vale? Ahora será sufragio universal. Hay una separación de poderes, hemos visto las Cortes tienen el poder legislativo, el poder ejecutivo lo tiene el Consejo de Ministros y el Presidente de la República, y el poder judicial está por separado y se establece la gratuidad de la justicia. ¿Vale? El presidente será Aniceto Alcalá Zamora, como ya anunciamos, bueno, el presidente que estaba en este momento, ¿no? en el gobierno provisional. Este nuevo gobierno, formado el 15 de diciembre, comienza con mal pie porque el Partido Radical se niega a colaborar. Entonces ya empezamos mal, ¿vale? Porque ya hay división entre los republicanos y todas esas discusiones, o todas las que protagonizarán Azaña y Lerroux, pues complicarán un poquito la situación. Y será una constante a lo largo de la República, ¿vale? Entonces, ¿qué reformas vamos a ver ahora? Esas estupendas y llenas de cosas. Tenemos reforma de obras públicas, tenemos reforma agraria, tenemos reforma laboral, ¿vale? En cuanto al ejército, se refrentará todo lo hecho por Azaña anteriormente, ¿vale? Que tenéis en el vídeo anterior. La reforma de obras públicas será llevada a cabo por Indalecio Prieto. Entonces, tiene un ambicioso plan de infraestructuras, ¿vale? Sobre todo en política hidráulica. El 13 de abril de 1932 se aprobó el proyecto de ley de obras de puesta en riego o ley de riegos, con el objetivo de extender el regadío. El año siguiente hay un plan general de obras hidráulicas a largo plazo que contemplaba el trasvase Tajo Segura y la construcción de pantanos. Para su financiación se sumaron a las inversiones públicas recursos procedentes de los municipios y de propietarios que contasen en sus tierras con un 20% de regadío. Cuajó en la construcción de un buen número de pantanos y en el aumento de agua embalsada, pero era un plan pensado para 25 años. ¿Vale? Ese será uno de los grandes problemas que tendrán todas las reformas, ¿vale? Que las hacen pensadas a muy largo plazo y no hay tanto tiempo. O sea, no supieron, yo creo, leer bien el estado de la sociedad en este momento, ¿vale? Estaba ya muy quemada y se iba a polarizar cada vez más, como vamos a ir viendo, ¿vale? En la práctica, ¿vale? No alteró sustancialmente la situación del regadío ni la de la producción agraria. En el conjunto de gastos del Estado, toda la aportación a la agricultura creció. Una agricultura española que presentaba un atraso técnico, unos sistemas de explotación tradicionales, una mano de obra abundante y barata, y una baja productividad y un cierto proteccionismo arancelario, ¿vale? Para los que no sepan qué significa proteccionismo, ¿vale? Se trata de poner trabas arancelarias, ¿vale? A productos que vienen de fuera, ¿vale? Con el objetivo de hacer que la gente compre cosas que tú produzcas, ¿vale? Porque serán más baratas. Evidentemente, si tú pones trabas en un arancel, pues eso encarecerá el producto, ¿vale? Entonces, como el tuyo será más barato, pues la gente comprará lo tuyo, comprará lo local, ¿vale? En el primer tercio del siglo XX, la economía española está en la senda de la modernización. Vemos una serie de transformaciones, ¿vale? Estructurales que la reorientaron hacia una industrialización sostenida y el desarrollo de un sector servicios de carácter moderno, ¿vale? Se intentó inyectarle avances, ¿vale? Tecnológicos a los sectores. Durante la República continuó la trayectoria ascendente de la producción agraria, con el aumento de la producción favorecido por buenas cosechas, en especial cereales y leguminosas, y no en la agricultura de exportación. Recordemos que estamos en 1931, ¿vale? Nos queda muy poquito para la guerra, ¿vale? Lo digo para hacer referencia un poco a la situación en Europa. Recordemos que en 1929 tenemos, Estados Unidos entra en crisis
y por lo tanto la economía global de toda Europa pues también entra en crisis, ¿vale? Junto con Estados Unidos. ¿Vale? Esa es un poco la situación, digamos, externa, que también afecta a España, evidentemente. Seguían perpetuándose rasgos arcaicos en el sistema productivo agrario, como por ejemplo baja utilización de avances tecnológicos, la organización de los cultivos, la acentuada dependencia de factores climatológicos, la ineficiente compartimentación parcelaria en la meseta norte y la cornisa cantábrica y la infrautilización en los latifundios en la meseta sur y Andalucía. Evidentemente el problema de los latifundios es, bueno, de lógica, ¿no? Si tú divides un latifundio y repartes más la tierra entre los propietarios, pues tienes más posibilidades de que sacarle rendimiento a toda esa parcela, que si lo dejas en un latifundio en manos, bueno, que si dejas un latifundio en manos de una persona que no tiene los recursos suficientes para sacar adelante toda esa porción de tierra, ¿no? Esa es, digamos, un poco la lógica de la reforma agraria, o lo que se intentaba con la reforma agraria, que no se pudo conseguir. Vale, la España rural, ¿vale? Así en líneas generales, se trata de una sociedad tradicional de relaciones clientelares todavía dominadas por un caciquismo antropológico y político, aunque ya fragmentado y sin la naturaleza compartida de los primeros compases de la Restauración. Para los que estén aquí sin conocer el siglo XIX, que os invito a que lo conozcáis, el caciquismo era un fenómeno que viene de la Restauración monárquica en la figura de Alfonso XII, por el que las personas, los campesinos se veían obligados, se veían coartados, ¿vale?, para votar a X partido, el que tocara, ¿vale? La Restauración tiene como base un sistema de turno de partidos. Así, para hacer un breve resumen de la Restauración, resumen del resumen del resumen, ¿vale? Estaba el Partido Conservador de Cánovas y el de Sagasta. Entonces, en el momento que tocaba cambiar de partido, pues la gente estaba obligada a cambiar de partido. Evidentemente, si antes votabas al conservador, pues ahora toca al liberal, es lo que hay. Y si lo tomas, vale, y si no, pues también lo vas a tomar, porque lo digo yo. Ese, digamos, un poco el caciquismo, ¿no? La base del caciquismo. Entonces, la Ley de Bases de la Reforma Agraria se realizó el 9 de septiembre de 1932. Su nodo central era la distribución de tierras a partir de expropiaciones y los asentamientos de campesinos sin tierra o régimen de arrendamiento muy precario. ¿Vale? Como ya hemos dicho, en lugar de tener un latifundio inmenso, pues divides ese latifundio en parcelas más pequeñas para que más gente pues pueda sacar rendimiento de esas parcelas y, por lo tanto, pues de alguna manera pues ayude todo eso a la economía, ¿no? Aunque era una ley de ámbito nacional, afectaba en cuanto a los asentamientos campesinos, por el momento, a las zonas de latifundio. La ejecución de la reforma se llevó a cabo por el Instituto de Reforma Agraria. La financiación de esta reforma no fue menor de 50 millones de pesetas anuales, con posibilidad de emitir obligaciones hipotecarias. Los campesinos se agruparían en comunidades o cooperativas, ¿vale? Y la procedencia de tierras susceptibles de ser expropiadas pues estaba dividida en diferentes categorías. Teníamos, por un lado, tierras que constituyeron antiguos señoríos, tierras incultas o mal cultivadas, tierras en permanente arrendamiento, o las de regadío que no hubieran sido regadas por obligación legal, ¿vale? Todas esas categorías de tierras eran las que se podían expropiar con esta ley. Bueno, también tenemos tierras que estuvieran situadas a menos de 2 kilómetros de alguna población, de menos de 25.000 habitantes, ¿vale? Tierras que estuvieran situadas a menos de 2 kilómetros de alguna población, de menos de 25.000 habitantes, perdón. Que sus propietarios tuvieran otras fincas dentro del término municipal, que tuvieran una renta catastral atribuida de 1.000 pesetas y que no estuvieran cultivadas directamente por sus propietarios. ¿Vale? Si la ley era respetuosa con los cultivadores directos, sin embargo, esta última categoría de tierras y en general las fincas arrendadas permanentemente provocó que se vieran afectados muchos propietarios modestos y que la reforma tuviera oponentes, con lo cual ya empezamos mal. Con la misma finalidad se sumarían las tierras confiscadas a la nobleza que hubieran participado en el intento de rebelión de Sanjurjo en agosto del 32. ¿Vale?
por ley del 24 de agosto. La ley, sin embargo, no incluyó todas las tierras cuando la renta catastral excediese de 10.000 pesetas y dejando fuera de la reforma a muchos grandes propietarios, lo cual empezó a desilusionar a la gente, ¿no? La gente obrera que vio en la República pues ese cumplimiento de sus deseos, de sus propuestas, y en ese sentido pues empezó a fallar. Para las tierras expropiadas se contemplaban fórmulas de indemnización que en los casos de las tierras procedentes de señoríos abarcaba solo el importe de las mejoras útiles no amortizadas, mientras que la capitalización del resto de propiedades se haría con el líquido imponible que tuvieran asignado en el catastro. Vale. Finalmente se establecía la elaboración de un inventario de las fincas afectadas y la constitución de juntas provinciales para la formación del censo de campesinos. El tema de juntas, el concepto de juntas, viene ya también del siglo XIX. Se trata de una forma de organización, ¿vale? De organización en grupos que empezó ya con la Guerra de la Independencia, así que os invito a que conozcáis más del siglo XIX, porque como veis la historia va avanzando y todo lo anterior pues, se renueva y vuelve a aparecer en la historia, es maravilloso. Por lo tanto, podemos concluir en cuanto a esta reforma que tuvo poco tiempo de aplicación y de forma muy lenta, ¿vale? Los recursos empleados eran insuficientes, tenía una complicada red de trámites burocráticos para llevar a cabo toda la reforma, todo lo que se pretendía, ¿vale? A finales de 1972 empezaba la agitación campesina con asalto de fincas y quema de cosechas, ¿vale? La gente ya empezaba a desilusionarse bastante con la República. La oposición movilizó al campesinado de la meseta norte y a pequeños propietarios que orientaron el voto a la CEDA, ¿vale? A la CEDA de Gil Robles, el partido de Gil Robles. Siguiente reforma que vamos a ver es la reforma laboral de Largo Caballero, ¿vale? De Francisco Largo Caballero. La actividad de Largo Caballero se orientó al fortalecimiento legal y organizativo de la acción obrera. El proyecto se basaba en 8 grandes leyes orientadas al mercado laboral y la regulación del trabajo. Tenemos ley de contratos de trabajo, ley de jurados mixtos, ley de colocación obrera, ley de intervención obrera, las 2 relativas a la organización administrativa del ministerio y las diferentes asociaciones obreras y cooperativas. La base del sistema de las leyes laborales se establecía en la ley de contratos de trabajo aprobada el 21 de noviembre del 31. ¿Vale? La contratación colectiva debía hacerse por escrito y por un mínimo de 2 años, al mismo tiempo que se establecían condiciones sobre rescisión de contratos y despidos. La Ley de Asociaciones Obreras de 8 de abril de 1972 se orientaba a la regulación del sindicalismo y a establecer su protagonismo en las relaciones de trabajo. El segundo peldaño en la regulación laboral seguía los objetivos de la política de UGT, de la organización paritaria, condiciones de igualdad en la negociación. Por eso tenemos la Ley de Jurados Mixtos Profesionales de 22 de septiembre del 31. Estos jurados mixtos, ¿qué era esto? Pues eran los encargados de regular la vida de la profesión y ejercer funciones de conciliación y arbitraje en los conflictos laborales a través de vocales paritariamente elegidos por asociaciones obreras y patronales con la supervisión del Ministerio de Trabajo. Esta reforma empezó a tener oposición, empezó a tener resistencia. Empezó a haber resistencias, sobre todo en lo referente a los jurados mixtos agrarios. Largo Caballero reordenó el soporte administrativo de las relaciones laborales con la reestructuración del ministerio, la creación de los delegados provinciales de trabajo y los inspectores, una mayor vinculación del Instituto Nacional de Previsión y la existencia de un consejo de trabajo de carácter consultivo. Y vio fuertes resistencias por parte de la patronal, ¿vale? La patronal será el principal opositor de esta reforma. La siguiente reforma que vamos a ver es la educativa por Fernando de los Ríos, ¿vale? Al principio era, como vimos en el vídeo anterior, Marcelino Domingo San Juan, pero se será sustituido por este hombre, Fernando de los Ríos. El objetivo de esta reforma educativa era la escuela para todo el mundo, ¿vale? En términos institucionales, la pieza central fueron los consejos escolares, que formaban una pirámide en cuya cúspide se situaba el Consejo de Instrucción Pública, como órgano asesor del gobierno. Tuvo diversas dificultades de aplicación, con recursos insuficientes, ¿vale?
La idea de la enseñanza laica y la prohibición de la enseñanza de órdenes y congregaciones religiosas se concretó con el decreto de cierre de centros de enseñanza religiosos para el 31 de diciembre del 33. ¿Vale? Nueva fecha importante. La enseñanza universitaria no fue prioritaria en esta reforma. Relacionado con este tema, vamos a hablar de los medios de comunicación en este momento. El libro y, bueno, la prensa también, ¿vale? Prensa y libros protagonizaron un desarrollo espectacular en la época de la República. A la difusión de la literatura mundial contemporánea se unían sobre todo obras de pensamiento político y social. El despegue de la industria editorial estuvo ligado al proceso de democratización de la lectura. El mercado del libro se disparó. A partir de 1933 se celebra la Feria del Libro, así como curiosidad. 2 años más tarde se crea el Instituto Nacional del Libro. La radio se consolidó como otro de los símbolos de los nuevos tiempos. Ese monopolio que tenía la emisora llamada Unión Radio en 1931 se acabó con la aparición de emisoras locales de pequeña potencia desde finales del 32. Ahora vamos a hablar un poco de algo que hemos hecho brevemente referencia anteriormente, que es el tema económico a escala, digamos, europea, ¿vale? Esa crisis del 29, vamos a ver un poco cómo le afectó a España. Tenemos evidentemente una caída de precios, ¿vale? de la producción y del comercio. 2 fueron las respuestas comunes de los países, o políticas deflacionistas o una exacerbación del proteccionismo económico. ¿Vale? Ya hemos dicho lo que era el proteccionismo. Poner aranceles a los productos que vienen de fuera para encarecerlos y hacer que la gente compre lo tuyo. ¿Vale? Gente que compre cosas en el mercado local. Teniendo en cuenta que lo que tenemos es una crisis de demanda, las políticas deflacionistas suponen un fracaso. ¿Vale? Entonces hay una necesidad de nuevas políticas intervencionistas, es decir, se requiere que el Estado pues, intervenga en los precios, intervenga en esa regulación de la economía. La economía española fue menos sensible en la crisis que otros. La renta nacional solo registró una caída muy moderada, los precios tendieron a su mantenimiento. La producción industrial se vio alterada por la crisis, pero en términos más modestos. Y en cuanto a comercio exterior, el proteccionismo y la contracción de mercados afectó a las exportaciones de forma acentuada. También disminuyeron las importaciones. El desempleo estaba en un 10%. La situación de la economía era de estancamiento, con muy pocos síntomas de recuperación. En cuanto al gasto público, los republicanos consideraron el déficit presupuestario y la devaluación de la peseta como problemas prioritarios y dedicaron todos sus esfuerzos a la nivelación del presupuesto y a la estabilización del tipo de cambio. El principal objetivo era la eliminación del déficit en el presupuesto estatal. Por ello, orientaron su actividad al control del gasto, algo que deberemos hacer actualmente. Pero en la práctica los presupuestos quedaron liquidados con saldos negativos y los gastos crecieron. Los gastos crecieron en todos los ejercicios, con mayor énfasis en 1932 y 1933. En 1931 el gasto era de 3.853 millones, en el 32 4.287, en el 33 4.448. Vale. Las partidas de mayor aumento del gasto fueron instrucción pública, sobre todo la enseñanza primaria, obras públicas, con carreteras, transportes marítimos, obras hidráulicas, y los gastos en policía y seguridad. Las reformas incidieron en el aumento del gasto y el mantenimiento del déficit. La política monetaria estuvo guiada por el supuesto teórico de que una moneda débil, sujeta a oscilaciones, era la demostración más palpable de la decadencia y la incertidumbre en todos los terrenos. Por eso los políticos afanaron en detener la devaluación de la peseta. La depreciación de la moneda se había disparado en 1929 y 30. Indalecio Prieto reforzó el control administrativo del mercado de cambios y el Banco de España elevó el tipo de interés, medidas que no evitaron la depreciación. Por lo tanto, vamos mal, muy mal. La estabilidad llegaría en 1932 con Carner en Hacienda. El ministro Carner desplegó a lo largo de 1932 una secuencia reformista y extensa que logró transformar en una serie de leyes, algunas de ellas innovadoras. En febrero de 1932 vio aprobadas sus modificaciones en los principales impuestos,
tanto directos como indirectos, que perfeccionaron el régimen tradicional y que se tradujeron en una mayor recaudación para intentar nivelar el presupuesto. Pero sin embargo nos encontramos también con medidas no eficaces, como en el 15 de diciembre, la ley de contribución complementaria sobre la renta de las personas físicas. En cuanto al ejército, tenemos que comentar algo que se establece en la Constitución, que es la creación de la Guardia de Asalto, el 9 de febrero del 32, más todo lo dicho anteriormente, en el vídeo anterior, sobre el ejército, ¿vale? Ese problema que teníamos del ejército, que estábamos arrastrando, pues con esos decretos, ¿vale? Se da por solucionado. Otra cosa es que sea así, pero bueno, se entiende. En cuanto al tema social, ¿cómo estaba la sociedad en este momento? En la sociedad vemos un proceso de secularización. El 24 de enero de 1932 vemos la disolución de la Compañía de Jesús, una ley de divorcio, el 2 de febrero del 32, que da un guantazo a la Iglesia Católica. Hay un rechazo a la Iglesia, un rechazo palpable y evidente, con quema de conventos, en fin, el tema con la relación con la Iglesia Católica pues no fue buena, la verdad. Entonces hay un rechazo a la Iglesia y la opinión pública católica, y tenemos una ley de confesiones y congregaciones religiosas de 2 de junio del 33, que aseguraba el control por parte del Estado de las asociaciones religiosas que quedaban reguladas, se suspendían las aportaciones económicas del Estado, se reglamentaba el culto público, se establecía el veto en el nombramiento de la jerarquía eclesiástica, establecía el cierre de los centros de enseñanza de la Iglesia. ¿Vale? Por lo tanto, mucha libertad, pero cuando hay que demostrarlo, pues no hay tan libertad. Por lo tanto, sobre todo en el tema de reglamentar el culto público, se establecía el veto en el nombramiento de la jerarquía eclesiástica, pues demuestra que mucha libertad pues no hay. Es decir, si hay separación de Iglesia y Estado, quieres dejar a la Iglesia en paz, pues no te metas ahí. No te metas donde no te llaman, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Estado con el nombramiento de la jerarquía eclesiástica? Si tú quieres que la Iglesia vaya a su bola, pues no te metas, ¿no? Es una de las contradicciones que tiene la República. En fin. En cuanto a los estatutos, los famosos estatutos de Cataluña y País Vasco, que estaban ahí en pendiente, estaban ahí en stand-by hasta que hubiera una constitución. Entonces, ¿cómo se arregló el tema? Hay un pacto, hubo un pacto que aseguraba la autonomía, esto es el derecho al autogobierno y el reconocimiento de los derechos e identidad de Cataluña, cosa que no era incompatible con la Constitución, como hemos visto. El estatuto fue aprobado por plebiscito el 2 de agosto del 31 por un 99% de los votos, ¿vale? Que, como ya vimos, quedó paralizado a la espera del debate constitucional. Hubo elecciones el 20 de noviembre del 32, en la que Esquerra Republicana demostró su hegemonía en el Parlamento catalán. Se le admitieron competencias exclusivas, derecho civil, régimen administrativo, transporte, sanidad y beneficencia. En el punto en el que había discrepancia era el tema de la autofinanciación, as always. Y en cuanto al Estatuto Vasco, tenemos una configuración política bastante diversa. Tenemos por un lado, en cuanto a partidos de derecha, tenemos los carlistas, el PNV, y luego tenemos en la izquierda, el PSOE, tenemos a Radical Socialistas y a comisiones gestoras. Hay 3 proyectos de estatuto que resultan anticonstitucionales, hasta que al final se hace un proyecto definitivo el 6 de agosto del 33 y se convoca un referéndum, ¿vale? El 5 de noviembre del 33. ¿Vale? Y en cuanto a los monárquicos, que siguen ahí, existen, no están representados en el Parlamento, pero siguen existiendo, tenemos, como ya hemos hecho referencia, un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado de General Sanjurjo en agosto del 32, 10 de agosto del 32. Mucha fecha, ya lo sé. Y por último, vamos a hablar de la última parte, el último sector opositor, que son los anarquistas, ¿vale? La CNT. Desde el 20 de octubre del 31, la República contó con un instrumento como la Ley de Defensa de la República, que permitía suspender periódicos, clausurar locales, realizar deportaciones e ilegalizar asociaciones. La CNT impulsó la acción directa a través de la huelga general y la insurrección. Se impuso el sector más radical
impulsado por el núcleo de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que reclamaba la acción directa, ¿vale? La acción con huelgas. Se convocaron varias huelgas, la primera en junio del 31, que fue la de Telefónica. El año siguiente hubo una insolución general y todo acabó, por desgracia, en hechos tan trágicos que veremos en un próximo vídeo, ¿vale? Como los de Casas Viejas, Castiblanco y Arnedo, ¿vale? Que veremos más detenidamente en el vídeo siguiente, en los vídeos siguientes. Todos estos acontecimientos, Castiblanco, Casas Viejas y Arnedo, en los que muere mucha gente, por desgracia se reprimen las cosas de una manera bastante violenta, provocaron una crisis en el gobierno, lo cual hace que Niceto disuelva las Cortes, convoque elecciones y que gane la derecha de Gil Robles, iniciando una nueva etapa que veremos en un próximo vídeo. Y eso es todo, que no ha sido poco. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like histórico, suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia de España, bueno, la historia y el patrimonio. Y nos vemos en el siguiente. Un beso. Chao.